Y arrancamos. Buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Este miércoles 28 de octubre estamos por terminar ya el año. Qué bueno que estén nuevamente con nosotros. Qué bueno verles allí. No importa la cantidad de hermanos que estén reunidos, lo importante es que estemos alrededor de la palabra del Señor para conocer más de Él, más de su amor. Así que sean todos bienvenidos. Y vamos a empezar pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, que nos dé la sabiduría y que abra nuestros ojos espirituales para conocer la verdad. Así que Padre Celestial, Señor mi Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, te damos gracias porque siempre estás ahí con nosotros para empujarnos, para animarnos, para poner el deseo de agradarte en nuestros corazones, para que no solo sintamos la ansiedad de conocer de tu palabra, sino también que busquemos tu rostro en oración, para que busquemos tu palabra escrita, para que inquiramos en tus escritos, Señor. Así que le pedimos al Espíritu Santo que active en nosotros la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual, que abra nuestros ojos para poder ver lo que en esta tarde el Señor quiere decir. Te pido, Padre, que bendigas a cada una de las personas que están reunidas alrededor de este estudio. Te pido que todas las personas que tienen interés en ti, Señor, no se sacien con la palabra, sino más bien que queden con más necesidad de conocer de ti. Te damos gracias por cada una de las personas reunidas, por sus familias. Te pedimos que bendigas a cada uno de ellas y que los guardes, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Bienvenidos, y hoy tengo un tema especial para ustedes, pero es un tema que nos va a confrontar a todos. Es un tema que habla acerca de si tenemos una máscara con la que nos proyectamos a las personas o si definitivamente somos auténticos. Y la pregunta es, ¿somos auténticos o no? ¿Eres o pareces espiritual? Esa es la pregunta. Y quiero hacerles esa pregunta en esta tarde. ¿Eres una persona espiritual o pareces ser una persona espiritual? La respuesta solamente la sabes tú y la conoce Dios, porque seguramente muchos de nosotros estamos fingiendo o estamos poniendo una careta con la que nosotros queremos ser percibidos por el mundo exterior, por las gentes que están alrededor de nosotros. Obviamente nosotros siempre queremos mantener una imagen de perfección, una imagen de ser buenos cristianos, una imagen que en algún momento se va a caer por las acciones que cada uno de nosotros tenemos y hacemos. Recuerden que muchos de nosotros, los cristianos, decimos no idolatrar o no tener como ídolos a lo que cada uno de nosotros conocemos como idolatría, hablando específicamente de imágenes o de santos, pues no solamente esos son ídolos, sino también que a pesar de que somos cristianos y nos decimos que no somos idólatras, seguramente que detrás de eso sí estamos idolatrando a algo o a alguien. Y muchos de los casos idolatramos a nuestra propia imagen. Y en este mundo material, en este mundo en el que toda la gente procura verse bien, actuar bien, la imagen de la persona se ha vuelto algo tremendamente importante para muchas personas que intentan de alguna manera mantener un esquema que les permita relacionarse con las personas. Y es como en la antigua Grecia, cuando todos se acercaban, se reunían alrededor de una presentación artística. Los actores y actrices de la vieja Grecia utilizaban máscaras para representar diferentes papeles. Estos actores y actrices eran los llamados hipócritas.
Estos hipócritas eran los actores y actrices de esa época. De allí que viene hacia nosotros la palabra hipócrita como una referencia completamente diferente a la que tenían en la antigua Grecia. Ahora, para nosotros, un hipócrita es una persona que pretende ser algo que no es o actúa de una manera mientras que interiormente esa persona tiene una manera completamente de ver las cosas, de hacer las cosas. Así que no hay nada peor que pretendamos nosotros mostrar una imagen al mundo cuando por dentro estamos sufriendo la agonía del pecado y no podemos deshacernos de muchas de las cosas que pasan en nuestra vida. Y yo quería traerles una ilustración para que ustedes vean. Es habla de una persona, de un pastor en los Estados Unidos que estaba intentando aparcar su auto cuando llegaba a la iglesia, y cuando él intenta parquear su auto, obviamente sin intención, golpea a un auto que estaba al lado de él, y como toda la gente le estaba mirando, él lo que hizo fue bajarse del auto, mirar el daño que había causado en el auto que estaba contiguo al de él, y lo que sucedió fue que regresó nuevamente al auto después de haber saludado con las personas que estaban a su alrededor, tomó un papel, tomó un lápiz y empezó a escribir algo, y la gente que estaba afuera pensaron que el pastor, obviamente lo que estaba intentando era dejar sus datos para ponerlo en el parabrisas del auto que había golpeado y con eso solucionar el problema. Sin embargo, el pastor en la hoja en la que estaba escribiendo puso: estimado, si usted cree que yo soy una persona tan tonta como para darle mis datos de referencia para que sepa usted quién es la persona que le golpeó y que yo le voy a dar la satisfacción de arreglar su auto, está completamente equivocado. Mire cómo la imagen de una persona se puede percibir, mientras que por dentro la esencia de la persona siempre va a salir. A pesar de que era un pastor, a pesar de que era una persona cristiana, a pesar de que hubo gente que le estaba mirando, a él le importó más satisfacer la curiosidad y la imagen que la gente tenía de él que hacer lo que es correcto. Si es que él golpeó el auto, pues lo que tenía que haber hecho es dejar sus datos para que el dueño del auto afectado se contacte con él y puedan arreglar económicamente la situación. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. Lamentablemente, nosotros no somos personas que actuamos con la misma claridad y con la misma inocencia como actúan los niños. Los niños no se ponen tapujos, ni se ponen máscaras, ni actúan con poses. Los niños simplemente lo que dicen es las cosas como las sienten, sean buenas o sean malas, sean pertinentes o no. Estén bien o no estén bien, sean adecuadas o no, los niños siempre van a expresar lo que piensan y lo que sienten. Pero ojo, aunque nosotros pretendamos dar una imagen al mundo, quien conoce nuestras intenciones y quien conoce nuestro corazón es nuestro Dios. Así que tal vez podamos intentar engañar a las personas que están a nuestro alrededor, pero jamás, y repito, jamás vamos a poder engañar a nuestro Dios que está en el cielo, que Él sí conoce lo profundo de nosotros y conoce nuestro corazón. Las apariencias engañan definitivamente. Y aquí viene otra pregunta más. ¿Está usted tan interesado por su apariencia hasta el punto de engañar a otras personas? ¿Es su apariencia resultado del engaño? ¿O es su verdadera identidad la que estamos mostrando a otras personas? Miremos la palabra de Dios respecto a todo lo que estamos diciendo, pero primero veamos lo que nos corresponde a nosotros como pastores, maestros y como cristianos en general. Miremos lo que dice la Biblia respecto a nosotros bajo este tema de la hipocresía y de ser
o parecer espirituales. Vayámonos a Romanos 2:17 y ahora vamos a leer muchísimo la Biblia para ver qué es lo que nos dice respecto a este tema. Romanos 2:17. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que estamos viendo el tema, ¿eres o pareces espiritual? Ser o parecer espiritual. Y en Romanos 2:17 dice la palabra del Señor, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Recuerde que esta porción de la palabra nos atañe específicamente a nosotros, pastores, maestros, gente que sirve en las iglesias y cristianos en general, personas que conocemos la palabra de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, está hablando de nosotros, sobrenombre de cristiano, para el caso, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Seguimos. El 18 dice, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y el 19 dice, confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Hasta allí lo que vamos a leer. Miren lo que dice esta porción de la palabra. Es tremendo, porque lo que nos dice esta porción y lo que está diciendo el apóstol Pablo a los romanos es que ¿no somos acaso nosotros los cristianos los que conocemos la palabra de Dios? ¿No somos acaso nosotros los que estamos llamados a ser los guías de los ciegos? ¿Será acaso que nosotros estamos diciendo una cosa y haciendo una cosa completamente diferente? ¿Será acaso que por nuestra causa, la causa de los pastores, de nuestro mal testimonio, de la causa de los cristianos, del mal testimonio que damos los cristianos, será acaso que las personas que están afuera, los que nosotros llamamos inconversos, los que nosotros llamamos que están apartados de la ley y de Dios, será acaso que ellos están asqueados de mirar esta diferencia entre nuestro actuar y nuestro hablar? Mire que en la actualidad han dado muchos casos y sobre todo uno muy famoso de un pastor en los Estados Unidos con un ministerio muy grande que está divorciándose o ya se divorció de su esposa. Y cómo en las redes sociales han tomado este tema para, obviamente, hablar de todos los pastores y generalizar. Y allí es cuando la gente que no conoce habla mal de los pastores, de los maestros, de los profetas, habla mal de la gente que enseña la palabra de Dios, porque generalizando hacen llegar la idea de que todos somos unos avaros y que estamos buscando nuestro beneficio propio. Dios juzgará a cada una de las personas y Dios juzgará tomando en cuenta que al que más se le da, más se le va a demandar. Y si esas personas que tenían un gran ministerio, que tienen un gran ministerio, cayeron en algo que realmente es un tema interno de ellos, de su matrimonio, pero que ha generado tanto revuelo a nivel cristiano y ha sido causa de especulaciones y de muchas cosas más, pues es un flaco favor el que han hecho a todos los cristianos. Pero no podemos juzgar solamente a ellos, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos porque de eso se trata. Porque desde nuestra trinchera, desde nuestro propio local, desde lo que nos compete a nosotros mismos, es cuando nosotros debemos buscar que lo que decimos sea exactamente igual con lo que nosotros actuamos.
con lo que hacemos, porque si no, no tiene sentido. Porque si no, estamos dando ocasión para que la gente que esté fuera diga, yo no quiero el evangelio, yo no quiero seguir a ese Dios, yo no quiero seguir a Jesucristo. Porque al dar un mal testimonio nosotros, no solamente estamos quedando mal nosotros como personas, sino también estamos haciendo quedar mal al Dios que decimos representar. Entonces, este es un tema, como digo, no menor, es un tema muy crítico y debemos tomar muy en cuenta, hermanos y hermanas, y sobre todo las personas que están empezando a caminar con el Señor, están empezando a ser cristianos, que lo peor que nosotros podemos hacer es simular algo. Ponernos la careta de los actores y actrices de la antigua Grecia para representar un papel que no nos corresponde. Peor aún si nosotros estamos sirviendo en un ministerio, o peor aún si somos figuras públicas, no podemos hacer una cosa y decir otra cosa diferente. Esta palabra que acabamos de ver tiene una importancia superior, sobre todo si entendemos que nosotros hemos tenido un encuentro cercano con el Señor y hemos conocido el sacrificio que Él tuvo que hacer en la cruz para venir sobre nosotros y limpiarnos del pecado. Y una vez que hemos sido limpiados del pecado, a pesar de eso, continuamos pecando, pero lo estamos haciendo a sabiendas de que estamos pecando. Es decir, que no hemos dejado la carga del pecado atrás y no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros, sino que alejando y contristando al Espíritu Santo, hemos permitido que la carne sea más fuerte. Por lo tanto, estamos siendo cristianos carnales en lugar de ser cristianos espirituales. Y eso es lo que está pasando. Estamos, sí, salvos, estamos dentro del ministerio, pero no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. No estamos haciendo lo que se supone que un cristiano debe hacer, y es tener una relación personal con el Señor Jesucristo, una relación personal con el Espíritu Santo, ponernos de manos del Espíritu Santo para que sea Él el que nos transforme, el que nos cambie. Estamos dejando que la parte espiritual se quede y la parte carnal empiece a crecer. Eso es lo que está pasando. Ahora, creemos nosotros que somos mejores que los inconversos, que somos mejores que los que están afuera. Mire, cómo haciéndonos una autocrítica podemos decir esto. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3:9. Realmente son bofetadas que el Señor nos da. Y dice en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, que los inconversos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y sigue, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí lo repite el Señor. Y seguimos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que hemos llegado al conocimiento del pecado.
E inmediatamente veamos lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué es lo que estamos diciendo con estos versículos, mis hermanos? Y estamos hablando de que seremos nosotros los cristianos mejores que los inconversos, tomando en cuenta que por nuestro testimonio somos hipócritas y somos personas que decimos ser algo cuando en realidad por dentro somos algo completamente diferente. Y lo que acabamos de leer dice que no, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera somos mejor que ellos, porque todos somos pecadores. La única diferencia que tenemos es que nosotros hemos confiado en el Señor Jesucristo, pero muchos de nosotros aún no hemos permitido que Él realmente nos cambie. Seguimos siendo cristianos de membrete, cristianos que no hemos dejado de amar el pecado, de añorar lo que está atrás. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos saque del pozo del pecado para ser personas diferentes y ser instrumentos que el Señor puede usar para sus propósitos. Así que, ¿qué tenemos nosotros para jactarnos de los que están fuera de la iglesia, de los que son inconversos? Pues absolutamente nada, porque justo no hay uno solo, dice la palabra del Señor. Es verdad, todos hemos pecado. Justo no hay uno solo. Y si nosotros hemos llegado a conocer el pecado y entender el pecado, esa es otra diferencia que tenemos con la gente que está afuera, es que nosotros conocemos la palabra de Dios. Y nosotros, por la palabra de Dios, que es lo que dice, por la ley, por la palabra de Dios, es que entendemos que es pecado. Por eso es que aquí dice, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Lamentablemente para las personas que están fuera y que no conocen la palabra de Dios, hacer lo que ellos pretenden de su vida no tiene ninguna implicación de pecado porque ellos no conocen que es pecado. Lamentablemente ellos viven una vida sin un estándar con el cual comparar su vida. A ellos es todo plano. Ellos simplemente hacen lo que quieren hacer. Pero nosotros, los que decimos conocer la palabra de Dios, y a pesar de conocer la palabra de Dios, no estamos siguiendo la palabra de Dios. Pues entonces, ¿quién es más miserable? ¿Serán ellos o seremos nosotros? Pues lógicamente la respuesta somos nosotros los que conocemos la palabra y que no la aplicamos. O que ponemos delante de nosotros una figura de espirituales cuando en realidad somos extremadamente carnales. Somos o parecemos espirituales. Pero ¿qué tenemos que hacer para cambiar todo esto? Mire lo que dice Romanos 3:21. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, los pecados pasados. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mire lo que dice esta porción. Mire
lo que el Señor nos está mostrando. El 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El 29 dice, ¿es Dios solamente Dios de los justos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Entonces, mis hermanos, nosotros no tenemos la exclusividad de Jesucristo. Jesús vino a morir por todos los seres humanos, por toda su creación. Está dispuesta la gracia de la salvación para todas las personas, todas aquellas personas que crean en Jesucristo como el Señor y como Salvador. Y aquí lo que nos dice la palabra es, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y entonces todo se va a ordenar. Todas las cosas que nosotros creemos se van a alinear con nuestras acciones y con nuestra fe. Y lo que nos dice claramente, porque si pretendemos nosotros que Dios es exclusivamente nuestro, entonces los que están afuera decir, si Dios es exclusivo de ustedes y ustedes dicen una cosa y actúan de una manera completamente diferente, pues yo no quiero ser parte de eso. Y yo diría exactamente lo mismo. Para entrar a un sistema religioso hipócrita, prefiero quedarme afuera. Pues entonces, mis hermanos, aquí es cuando nosotros tenemos que recapacitar en lo grave que significa decir una cosa y actuar de una manera completamente diferente. Recuerde nuevamente que el Señor mira nuestro corazón. Él no se fía de las apariencias. Él no se come el cuento, por decirlo de alguna manera. Él no está mirando el exterior nuestro. No está mirando al hombre y a la mujer que se visten perfectos con corbata o que están usando un vestido hermoso y llevan la Biblia debajo del brazo y se toman de la mano para ir a la iglesia. Porque desde fuera pensaríamos que esa pareja es una pareja perfecta, cuando internamente las cosas que están viviendo no son precisamente las de una pareja cristiana. Como les decía, ahora la gente lo que pretende es darle culto a la figura, darle culto a la apariencia. Y esa es una forma de idolatría también. Cuando ese culto a la apariencia le quita tiempo a la persona para dedicarle a estas cosas, a leer la palabra de Dios, a considerar la palabra de Dios. Allí se vuelve algo malo. Está bien el vernos bien, el mantenernos bien, en hacer el ejercicio, en tratar de vestirnos bien, pulcramente, limpiamente, pero cuando nosotros exageramos en nuestra apariencia personal, a eso le damos un tiempo exagerado, entonces sí es un problema, porque no estamos usando el tiempo para leer la Biblia, para ponernos en oración, para tener una relación con nuestro Creador, para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos permita, sí, ser espirituales, mucho más que ser carnales. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estábamos leyendo Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros. No tenemos, mis hermanos, por qué jactarnos. No tenemos por qué pensar que somos diferentes.
Lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios que Él se ha fijado en nosotros y que nos ha permitido por su propia voluntad llegar al conocimiento de la palabra y tener la fe suficiente para creer en Cristo Jesús. Fuera de eso, no debemos tener una consideración de nosotros más alta que la que en realidad deberíamos tener. Debemos manejar la salvación con humildad. Debemos manejar la salvación entendiendo que somos los depositarios de la gracia de Dios. No es que nosotros nos hemos merecido la salvación. No es que nosotros nos merecemos la salvación. El Señor Jesucristo nos ha regalado la salvación. Nos ha regalado la salvación. Y si entendemos eso humildemente, si entendemos nosotros, no tenemos por qué jactarnos. Entonces podemos apreciar esa salvación, podemos apreciar la gracia y podemos entender que no somos mejores que ninguna otra persona. No miremos a aquellos que están fuera de la iglesia y a aquellos que consideramos como inconversos o de otra religión por encima del hombro. No tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué jactarnos. Debemos dar gracias a Dios con humildad. Romanos 6.1. Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues diremos, mis hermanos, ahora que nosotros conocemos la salvación, decimos que somos cristianos y nos vestimos como cristianos, aparentamos ser cristianos y vamos por la vida como cristianos para que la gente nos identifique como cristianos por fuera. Diremos, vamos a perseverar en el pecado, vamos a seguir pecando para que la gracia de Dios abunde en nosotros. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? Solamente por nuestra propia voluntad. Solamente porque nosotros queremos seguir viviendo en el pecado. Solamente porque nosotros no queremos alejarnos del pecado. Pero el apóstol Pablo dice que ¿acaso vamos a seguir pecando como pecábamos antes para que la gracia del Señor sobreabunde en nosotros? Porque está sobreabundando el pecado. De ninguna manera, mis hermanos. No podemos perseverar en el pecado. Tenemos que dejar el pecado, tenemos que abandonar el pecado. Y permitir que la fachada que nosotros presentamos al mundo sea la misma fachada que está dentro de nosotros. Así como cuidamos nuestra apariencia exterior, debemos también cuidar lo que somos por dentro. Y eso únicamente lo podemos hacer buscándole al Señor, dedicándole tiempo al Señor y haciendo cosas para el Señor. Pero si lo último que pensamos es en Dios y lo último que tenemos es tiempo para el Señor, porque tenemos mucho más tiempo para las cosas carnales que para las cosas espirituales, entonces, ¿cómo pretendemos nosotros salir del problema de la carne? Mire lo que dice Romanos 6:12. Hoy hemos estado viendo a Romanos y el apóstol Pablo hablando a los hermanos cristianos que estaban en Roma. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos
de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis amados hermanos, es la gracia del Señor la que nos mantiene. Es la gracia del Señor la que nos permite ser salvos. Es la gracia del Señor la que nos permite reflexionar en estas cosas. Seguramente la gente que no conoce al Señor no tiene este tipo de reflexiones de la palabra y no está leyendo la palabra de Dios y no está preocupado por lo que dice la Señora y no está preocupado por agradar al Señor. Si nosotros estuviéramos preocupados por agradar al Señor, otra cosa sería, porque no estaríamos preocupados de agradar a las personas que están caminando o las que están fuera de nuestra casa. Si estuviéramos preocupados única y exclusivamente de agradar al Señor, porque sabemos que el Señor está presente, como dijimos el domingo pasado, es el Dios que me ve. Él está allí. Él está presente en todas las cosas de mi vida. Él no deja de mirarme. Entonces, si creemos que ese Dios es el que se preocupa por mí, también tengamos la noción de que es ese mismo Dios el que nos está mirando a cada instante y sabe cómo pensamos y sabe cómo sentimos y sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, si es bueno o es malo. Entonces tratemos de agradarle a Él. Hagamos que nuestra mente, nuestros impulsos se vean supeditados al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos permita agradarle al Señor, a nuestro Dios. Estaba leyendo otra ilustración sobre este tema de la hipocresía y encontré esto. Dice que un familiar quería que un pastor dijera que su hermano que había muerto había sido un santo en el funeral. Durante el funeral quería este hermano que el pastor hable bien de su hermano muerto. A pesar de que este hombre era el más miserable que existía, dijo que le daría una gran propina al pastor, una jugosa cantidad de dinero, si decía en el funeral de su hermano que él había sido un santo. Entonces el pastor aceptó y durante la ceremonia dijo, este hombre que está aquí fue un miserable, fue un borracho, fue un mujeriego, fue un mal padre, un tramposo en los negocios. Pero déjenme decirles que en comparación con su hermano que está aquí, este hombre fue un santo. Así que tenga mucho cuidado con las apariencias, porque las apariencias engañan. Pero al único que no podemos engañar es a Dios que está en el cielo. Esta es la palabra que quería traerles, mis hermanos. ¿Qué quiere ser usted? ¿Quiere ser o parecer? ¿Quiere ser espiritual o quiere parecer espiritual? ¿Qué le conviene más? ¿Qué nos conviene más como cristianos? ¿Nos conviene parecer espirituales para engañar al resto de las personas, tratar de engañarnos a nosotros mismos? Hablando de engaños, Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a todos por poco tiempo. Se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Dios mediante, nos encontraremos el próximo domingo, aunque es feriado. Vamos a estar predicando a las 10:30, Dios mediante. Así que espero verles a todos ustedes con nosotros, que tengan un resto de semana bendecido y que el Señor ponga en nosotros la conciencia de que estamos siendo mirados por ese Dios que me ve, por ese Dios que tiene cuidado de mí. Así que también nosotros tengamos cuidado de que Él está mirándonos. Que el Señor nos guarde a todos, que nos bendiga a todos, que bendiga sus casas, sus familias, que nos proteja de la enfermedad, de la peste, y que ponga en nuestras casas la voluntad y el deseo de querer hacer las cosas de Dios para Él y no para los hombres. Que el Señor les bendiga ricamente. Les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les guarde. Tengan una linda noche. Nos vemos el próximo domingo, 10:30, Dios mediante.
en el culto dominical. Que el Señor les guarde. Soy Edison Cárdenas y esta es la Iglesia Espíritu y Verdad. Una buena noche.